Hola mis amigos, Dios los bendiga, Dios los bendiga de forma visible, clara, la vida de cada uno de ustedes para que el nombre de Él, el nombre de Dios, que es el Señor Jesucristo, sea santificado en su vida, en la vida de cada uno de ustedes. Ustedes saben que cuál es el Padre. Jesús dice, ¿cuál es el Padre? El Padre que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Cuál es el Padre que si el hijo le pide un pez, le dará una cobra? Jesús muestra con estas palabras, con estas ideas, con estas analogías, el deseo de Él, del Padre, para con todos los que se acercan a Él, todos los que se colocan de forma humilde en la presencia de Él. Yo quería que usted entienda una cosa, mi amiga y mi amigo. El diablo, los espíritus inmundos, los espíritus engañadores, los espíritus religiosos han hecho una desgracia dentro de las iglesias, especialmente en las iglesias evangélicas que usan las sagradas escrituras para pautar sus vidas, fundamentar sus vidas. Y infelizmente, como fue en el caso, en la época del Señor Jesús, cuando Jesús llamó a Leví, que es Mateo, llamó a Leví que estaba sentado. Digamos, él estaba ahí donde se recogen los impuestos. Entonces, por lo tanto, Leví era un enemigo del pueblo de Israel, porque él cobraba impuestos, tasas del pueblo de Israel para dar, para entregar para Roma, para, para él ir entregando. Entonces, Leví tenía una posición relevante. Él era una persona bien vivida económicamente. Pero cuando Jesús lo llamó, inmediatamente él dejó de recoger los impuestos y siguió a Jesús. Enseguida, él llevó a Jesús en su casa y con él fueron sus colegas, algunos colegas de él, recolectores de impuestos, que eran llamados de publicanos. Publicanos son los recolectores de tasa. Él llevó a sus compañeros, a sus colegas de trabajo para su casa y dio un almuerzo. No sé bien lo que fue. Sé que ellos se sentaron a la mesa con Jesús y también los apóstoles. Algunos apóstoles, algunos discípulos y apóstoles. En aquella ocasión, en aquel momento, los judíos, quiere decir los religiosos terrenales, comenzaron a criticar al Señor Jesús porque Él estaba sentado comiendo junto con los pecadores, incluso con los publicanos. Eso fue
una agresión de la parte del Señor Jesús para con la fe judaica a los ojos de ellos, naturalmente. Entonces, Jesús aprovechó el momento y dice que los sanos no necesitan de médico, pero los que están enfermos. Entonces, Jesús les dio una lección para todos ellos, que Dios envió a su Hijo para los enfermos, los que están con dolores, oprimidos, para los pobres, los rechazados, los perdidos, los pecadores, todas las personas. Él envió para todos. Por eso, enfocándose especialmente en los que están con dolores, enfermos, afligidos, en los depresivos, ansiosos, los perturbados, en fin, usted entiende lo que yo le estoy hablando. Entonces, en aquel momento, Jesús enseñó para todos y nos dejó esta lección. Y Leví, que era Mateo, más tarde vino a escribir el primer evangelio de Mateo, el primer evangelio que es Mateo. Entonces, yo quería que usted entienda lo siguiente, que yo no estoy aquí criticando A, B o C. ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para apuntar con el dedo a alguien? Cuando uno apunta el dedo para alguien, tiene cuatro apuntando para nosotros. Yo quiero analizar con ustedes para que ustedes vengan a abrir los ojos espirituales, entender lo siguiente, que a veces la persona ella es tan religiosa, ella es tan, digamos, aquí es que nacen los fanáticos. Los fanáticos son aquellas personas que no piensan, abrazan una fe con el corazón, de la misma forma como un hincha del Palmeiras abraza a su equipo, a su club, o por ejemplo, aquella persona que es hincha de otro equipo, del Corinthians, otro equipo, abraza con compasión, pero no piensa, no razona. ¿Por qué? Porque un hincha, un fanático, él mata y es capaz de morir por su equipo. Y no le da nada, cero, absolutamente nada. El sujeto muere para su equipo, pero su equipo le está yendo bien, a los jugadores le va bien, el equipo va muy bien, que ellos continúen ganando, no hay problema. El problema es el fanatismo religioso que existe por este mundo afuera. Y esto es causado por causa de la falta de sensibilidad, sinceridad, ni diría sinceridad, sino yo diría humildad, humildad en espíritu. Jesús dice, bienaventurados, quiere decir, felices los pobres en espíritu, que son los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando una persona es humilde en espíritu, no es humildad en falta de dinero, de pobreza, no, de miseria, de vida, no, infeliz, no, es humildad en espíritu, es ser una persona como un niño. Es esto aquí, tener la mente como la mente de un niño inocente, puro, que todo lo que usted le ofrece a él, él acepta.
él acepta, él cree en Papá Noel. ¿Por qué es que un niño cree en Papá Noel? Bueno, no sé si todos creen, pero ¿por qué? ¿Por qué él le da crédito a Papá Noel? Porque es un niño. Yo me acuerdo cuando en mi infancia yo decía creer que uno venía de la cigüeña. Yo creía que existía la figura de la cigüeña que trae un niño. Entonces, estas cosas suceden con los niños porque los niños son puros, inocentes. Algunos, ni todos, porque algunos niños están siendo pervertidos por los adultos y hasta muchas veces los padres. Pero de cualquier manera, un niño inocente recibe con alegría, aunque usted le dé una navaja abierta, ella va a agarrar aquella navaja, va a jugar como si fuera un juguete. Tamaña su inocencia. Y es así, esta humildad que uno tiene que tener delante de la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios con esta humildad, aceptarla sin quedarse cuestionando esto, cuestionando aquello. ¿Por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué aquello otro? Acepta la palabra, acepta la palabra y la coloca en práctica como un niño. Y poco a poco el Espíritu Santo va a conducir los pensamientos, va enseñando, va orientando, porque Él es Padre. Y Él tiene el mayor interés en salvarlas, en salvarlos, que lo que nosotros necesitamos. Porque Él tiene tanto interés en esto que Él envió a su propio Hijo para morir por nosotros. Entonces Él tiene un interés enorme, un interés tremendo, algo que solo Dios sabe, uno no sabe. Entonces, Él tiene interés en sacar a usted de este momento, de esta situación cual se encuentra mi amiga, mi amigo. No importa lo que el mundo habla a su respecto, no importa el preconcepto que usted ha sufrido, ha gemido. Usted ha sido rechazada, rechazado por todo y por todos. Y de repente, usted como padre, como madre, usted se ha vuelto la persona más enemiga, el enemigo número uno o enemiga número uno de su hija, de su hijo, que vive en un camino completamente contrario a los principios de la vida. Entonces, usted rechazó, usted dio la espalda. ¿No es ese el Espíritu de Dios? Dios, en la persona del Señor Jesús, Él dice, los sanos no precisan de médico, los enfermos sí, los afligidos, los heridos, pero para que la persona pueda alcanzar la gracia, la misericordia, la compasión de Dios, ella tiene que volverse para Él con humildad. Yo he visto testimonios de personas que estaban en el fondo del pozo, no tenían salida, no tenían más forma. Todo el mundo decía, no tenía, este es un caso perdido. Pero la persona, en el momento de mayor sofoco, ella dijo, ah, Dios mío, tú existes, Señor. Si tú existes, dame una chance, sáqueme de aquí, sáqueme de esta situación. Y Dios
oyó a esta persona y él la liberó. Y hoy es un testimonio de la grandeza, del amor de Dios. Entonces, dentro de las religiones, de las iglesias, incluso en la Iglesia Universal del Reino de Dios, existen personas que piensan que porque saben mucho de la Biblia, conocen bien las Sagradas Escrituras, ya es suficiente. Muestran para Dios que es santa, para los otros que es una persona superior. No es nada de esto, nada de esto. Mi amiga, mi amigo, a veces la persona es tan ciega, tan ciega por el espíritu de este mundo, el espíritu religioso, que ella no entiende nada de las cosas espirituales porque es claro, solo entiende las cosas espirituales, las cosas de Dios, las personas que nacen del Espíritu Santo, que son espíritu. Quien nace del Espíritu es espíritu. Jesús dice, o sea, quien nace del Espíritu Santo es espiritual, vive en un mundo espiritual, en el reino de Dios, un reino invisible, un reino invisible, un reino en cual no es palpable, no se toca, que no se siente, pero que se cree. ¿Por qué? Porque existen reglas. Existen leyes, mandamientos, disciplina, orden. La palabra de Dios para los que creen en ella como un niño es una norma. En general, es una norma de disciplina, de orden. La persona vive encuadrada dentro de un orden, de una disciplina divina. No es una disciplina de los hombres, no es una ley creada por los hombres, sino que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Jesús dice, quien me sigue tendrá la luz de la vida. ¿Y cómo es que uno puede seguir a uno que no ve, que no siente? La palabra de Él. Quien oye, quien guarda mi palabra, quien oye y guarda mi palabra, ese es mi discípulo, ese es el que me ama. Entonces, para que la persona que vive, por ejemplo, una vida torcida, una vida completamente contraria, ella puede estar viviendo en la vida del lado adverso de este mundo. Por eso, si ella fuese humilde en espíritu y quisiera salir de esta vida, porque ella tiene que querer, es la voluntad de ella. Nuestra voluntad es soberana. Puede no ser soberana aquí en la tierra, pero delante de Dios es soberana. Y Dios respeta, no impone la voluntad de Él. Yo soy Padre, yo sé lo que es esto. Nunca yo impuse mi voluntad, nunca impuse mi voluntad a mis hijos. Yo siempre los corregí cuando era necesario porque era mi obligación, pero nunca impuse mi voluntad. Yo no consigo hacer esto, ni en la iglesia, ni en mi trabajo. Yo no impongo absolutamente nada a nadie. Ahora, es claro, nosotros tenemos que celar por la conducta de aquellos que dicen que creen en el Señor Jesús y que quieren servirlo y que tienen el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que celar por la buena orden y disciplina de la iglesia. Muchos de los ex colegas nuestros de ministerio comenzaron bien,
muy bien en la iglesia, recibieron milagros, fueron curados, fueron liberados de la vida desgraciada que vivían y tuvieron experiencias con Dios. Llegaron a servir a Dios a través de ellos. Dios curó a muchas personas, liberó a muchas personas y hasta salvó a personas. Pero ellos se dejaron llevar por el orgullo que contraría la pobreza de espíritu, que la pobreza en espíritu que Jesús habla, contraría la humildad en espíritu. Hay personas que están en la iglesia muchos años, y no son atendidas, no son atendidas, y no son atendidas porque no es por causa de Dios, no, Dios quiere atenderlas, pero si ellas no fuesen humildes en espíritu, no reconocieren su insignificancia y hiciesen una oración sincera, no va a suceder nada, porque muchos que están viviendo del lado adverso de la vida, una vida desordenada, completamente mala, consiguen alcanzar la misericordia de Dios y tienen sus vidas transformadas. Pero muchos que están dentro de las iglesias, paradójicamente, no reciben. Muchos que están dentro de la iglesia no reciben el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo es para las personas que murieron para este mundo. Y cuando una persona es pobre en espíritu, ella tiene condiciones de decir: Dios mío, yo no tengo a quién recorrer. Si tú no me ayudas, Señor, tú dijiste, yo no vine para los sanos, pero sí para los que están con dolores, enfermos, dolores, afligidos. Ayúdame. Cuando una persona llega a este punto, Dios cambia la historia de esta criatura. Entonces, amiga y amigo, no piense que los años en la iglesia, los años de servicio a Dios, de obra, le da el derecho de cobrar de Dios aquello que usted no merece, porque le falta la humildad en espíritu. Jesús vino para personas enfermas, necesitadas, derrotadas, hambrientas, pobres, personas que estaban endeudadas. Él vino para todas estas personas. Vea solamente un ejemplo clásico, un ejemplo magnífico que Jesús dio al respecto de lo que nosotros estamos hablando. Él dice que dos hombres subieron al templo para orar. Uno era religioso, uno era terrenalmente religioso y el otro era un publicano tal cual era Leví, Mateo. Entonces, el publicano oraba de así para él mismo, diciendo: oh Dios, gracias te doy. Vea solamente, porque yo no soy solamente como este publicano apenas. Yo doy mis diezmos 3 veces por semana. Además, yo doy mis diezmos, yo ayuno 3 veces por semana, hago esto, hago aquello otro. En cuanto a esto, el publicano, el pecador, oraba: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, un miserable pecador. No osaba ni erguir su cabeza de
del tamaño de la vergüenza y humillación. Jesús le dijo que el religioso se volvió con la misma vida, continuó viviendo la misma vida infelizmente, pero el publicano, el pecador, fue justificado. ¿Qué quiere decir? Fue perdonado. Él fue perdonado y el publicano, no, perdón, el religioso. Entonces, amiga y amigo, entienda una cosa. Lo que nos hace alcanzar la misericordia de Dios es la humildad, pero la humildad sincera, no la humildad falluta, como hacen los hipócritas. No, es aquella humildad que la persona reconoce: mi Dios, ten misericordia de mí, yo soy un miserable pecador, yo no soy nada. Ten compasión de mí. Estos son y serán atendidos por Dios. Y usted, amiga, amigo, que está participando de esta live ahora, yo no sé cuál es su problema, pero una cosa yo sé: si usted coloca sus rodillas en el suelo, si usted puede, si usted no puede, lo importante no es estar con las rodillas en el suelo o con la cara en el suelo o al lado de una letrina, no. Lo importante es su corazón, lo importante no es su exterior, su postura exterior, lo importante es el corazón. Dios mío, ten misericordia. Yo ya intenté de todo, aquí estoy, ten misericordia, yo no sé qué más hacer, ayúdame. Yo no sé qué más hacer, estoy perdido, estoy desorientado. Yo sé que si yo sé de esto, sé de lo otro, pero todo lo que sé no resuelve nada. Ahora yo apelo para tu misericordia, tu compasión. Tu misericordia, tu compasión. Sepa, mi amiga y mi amigo, que Dios no tiene placer ni en la muerte de los perversos, en cuanto más en un corazón humilde que lo invoca con sinceridad. Y Él sabe quién lo invoca con sinceridad. Él sabe quién lo invoca con humildad. Y no o no. Entonces, amiga y amigo, Dios tiene sus ojos sobre todo, pero Él atiende a aquellos que son humildes en espíritu. Por eso es que Jesús, la primera palabra, la primera enseñanza cuando subió en el monte de las bienaventuranzas fue esa enseñanza. Bienaventurado, felices los humildes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Gracias a Dios. Dios los bendiga a ustedes. Mi amiga, mi amigo, usted puede resolver todos sus problemas aquí ahora, en este momento. No precisa del obispo Macedo, no precisa de mi oración. Usted no precisa de ser buenita, de merecer, no. Usted no precisa ser religiosa, usted no precisa ser diezmista, no. Usted sí precisa ser humilde y curvarse delante del Todopoderoso y decirle: Dios mío, ten misericordia de mí. Solo eso. Él le va a atender. No es hacer una oración repetitiva y hablar solamente palabras, pronunciar palabras. No. Es usted colocar sus sentimientos, su alma, su corazón, su mente y sus palabras van a salir naturalmente. Y usted será atendida ahora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hasta mañana. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús.